buen día para todos. Bienvenidos a nuestra tercera clase de Doctrina del Espíritu Santo. Vamos a presentar primero nuestra clase a nuestro Señor para que sea Él el que nos guíe, el que nos acompañe, el que ponga en justamente su Espíritu Santo la posibilidad y nos haga fácil transmitir y entender el mensaje de lo que Él quiere que entendamos todos hoy en nuestra clase. Te presentamos entonces, Señor, nuestro trabajo, nuestro estudio. Acompáñanos siempre y guíanos. Vamos a ver cuáles son los temas de hoy. Ya hemos visto la persona del Espíritu Santo, ya hemos visto la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Seguiremos después con dones y fruto del Espíritu Santo para terminar con el Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es el primer tópico que queremos leer hoy? El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. El Pentecostés es como el hito clave así, es como la gran puerta de entrada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En esa reunión apostólica de lo que denominaban aposento alto, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes, marcando el comienzo de su ministerio permanente en la iglesia y en los seguidores de Cristo. Pilas que ahí dice comienzo de su ministerio permanente. Habíamos visto en la clase pasada que la expresión del Espíritu Santo o la manifestación o la posibilidad de verlo con claridad se dio en momentos muy puntuales, para cosas muy puntuales y en personajes específicos. Hay un versículo que escogí para esta diapositiva que está en Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Uno diría, pues para este tema de Pentecostés, pues con toda seguridad habría que sacar el versículo de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿por qué en Génesis 1:2? De alguna forma veo, y cuando uno hace algunas lecturas de la Biblia en este tema de doctrina del Espíritu Santo, encuentra similitudes muy bonitas entre esa reunión de los apóstoles en el aposento alto y esta parte. Los apóstoles, como el mar en su momento, como el mar que todavía no sabemos si debíamos de llamarle mar, era esa superficie de algo que tenía una forma sin determinar, que no era como ordenado, etc. Y el Espíritu Santo de Dios estaba ahí sobre ellos. De alguna forma los discípulos, y no solo ellos, porque hay debate en ese sentido de si el Espíritu Santo se apoderó, por decirlo de alguna forma, solamente de los discípulos o de todos los que estuviesen reunidos. Como no hay una lista de asistencia a esta reunión, entonces no podríamos estar seguros de quiénes estaban en ella. Pero ese derramamiento, ese vertimiento tan determinante, tan visible del Espíritu Santo es clave, y es cuando empieza su ministerio. De ahí pasamos a que la obra del Espíritu en la encarnación, ministerio y resurrección de Cristo es importante, porque el Espíritu Santo tuvo un rol crucial en la encarnación de Cristo, su poder en el ministerio terrenal y su participación en la resurrección de los muertos. Vemos cómo es esa manifestación después del aviso que le dan a María. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de lograr que María conciba. Es el Espíritu el que nos permite, es el que materializa. La palabra puede ser más materializa la presencia o la encarnación de Jesús en María. Veamos aquí qué versículo nos acompaña en esta parte. Aquí sí ya está el pasaje de Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. En otras versiones dice,
todos juntos en unanimidad. Hay distintas lecturas, pero con el mismo sentido, obviamente. Estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Este sí nos describe lo que estábamos viendo en la otra diapositiva, de esa llegada evidente y manifiesta del Espíritu Santo. Aquí ya lo que fue, fue. Por eso algunos decimos que Hechos de los Apóstoles debería ser más bien Hechos del Espíritu Santo. Veamos qué sigue. Su rol en la convicción de pecado, justicia y juicio. Esto es clave. Cada palabra ahí sigue siendo clave. Convicción de pecado. Nos permite entender que estamos haciendo cosas mal. Que en esa relatividad en la que vivimos y en esa intención hoy en día, como en el Edén, de tener mis propias reglas, porque eso era lo que había detrás de esa afirmación de la serpiente, de la tentación de decirle a la mujer, serán como dioses y sabrán lo que es bueno y malo. Ahí ese sabrán no significa que no lo supieran. Ese sabrán más bien es como si ellos podrán determinar, y es como si esas reglas que nos habían dado, esas reglas que le ha transmitido con toda claridad Dios a Adán, como no nos convencen en ese momento, así como no nos convencen hoy en día, nos dijeron, no, es que usted las puede poner, usted puede poner su propia interpretación. Y caímos en tentación, y el hombre cayó en tentación, y desde entonces pecamos por convicción, y aún con convicción, que es lo grave. Sabemos que estamos actuando mal y sin embargo lo seguimos haciendo. Y aquí cuando hablamos de convicción de pecado, de la necesidad de justicia y de juicio, es cuando el Espíritu Santo nos permite entender que hay algo que está mal en lo que estamos haciendo. ¿Cierto? ¿Qué dice acá? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio, iluminando la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador. Digamos que hay muchas maneras de llegar a Cristo. Algunos lo hacemos a través de buscar, de preguntar, de indagar, de querer ver qué es lo que hay más allá de ese concepto de religión. Y nos ponemos en la tarea, como en el caso personal, de mirar qué significa, cómo ven a esa divinidad que aparentemente todas las religiones ven, cómo lo ven cada una de ellas. Y en esa búsqueda empezamos a filtrar y empezamos a encontrar las contradicciones que hay en todas las otras religiones o filosofías para llegar a la de Cristo. Y puntualmente al cristianismo bíblico. Ese trabajo viene, aunque aparentemente sea un tema intelectual, resulta llevándonos también de manera inevitable al hecho de entender que hay pecado en nosotros. Y eso es trabajo del Espíritu Santo. Cuando aún los que llegan a Dios, llegan ante Cristo por ejercicios que no necesariamente son de choque, de enfermedades o de eventos en la vida que son tan grandes que nos hacen arrodillarnos, hay otros eventos que son como más de largo aliento, digamos. Aún en esos ejercicios de largo aliento, llegamos a la convicción de pecado. Y es gracias al Espíritu Santo que entendemos eso. Y gracias a que entendemos que hay algo mal, también entendemos que es necesario arrepentirnos. También es necesario para entender y aceptar que es necesario un Salvador. El versículo que acompaña esta diapositiva es: cuando Él venga y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene, en Juan 16:8, ¿cierto? Uno de los apóstoles nos transmite ese mensaje, obviamente recibido de nuestro Señor Jesús. Ahí en la siguiente diapositiva podemos leer regeneración y nuevo nacimiento, el Espíritu como dador de vida espiritual. Otra de esas cosas que el Espíritu viene y hace con nosotros
después de que empezamos a caminar, a buscarlo y a caminar con Él, es ese proceso de regeneración, ese proceso de despertar nuestra vida espiritual, de despertar esa conexión que todos tenemos y que la mayoría ha colgado esa llamada, que apaga, que le baja todo el volumen al espíritu para no escuchar a Dios. Ese proceso de regeneración es otra de las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros. En Juan 3:5 podemos leer: Jesús respondió, la verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren qué definitivo y qué claro es eso. Aquí no está Jesús diciendo una lista, no nos está transmitiendo una lista de buenas obras, no nos está transmitiendo una lista de libros para leer, no nos está transmitiendo una lista de sitios que visitar, no nos está transmitiendo una serie de requisitos. Nos está diciendo: el que nace de agua y del Espíritu no puede entrar, el que no nace de agua y Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y vuelve y está presente el tema del agua. Y en eso tenemos que pensar, tiene símbolos. Por algo intencionalmente coloco en el primer versículo, en la primera diapositiva, está la existencia del Espíritu que flota o que se cierne sobre las aguas de lo que en ese momento era la creación. Y aquí nos lo vuelve a decir, tenemos que salir de esa agua, tenemos que estar sumergidos, que tenemos que resucitar dentro de esa quietud, de ese no orden, de esa ausencia de propósito, resurgir y nacer en el Espíritu. Es como salir de esas aguas que no tienen sentido y conectarnos o establecer o contestar la llamada que nos está dando Dios para decirnos: yo te estoy esperando. Ahí es donde el Espíritu Santo también actúa. Bautismo en el Espíritu Santo. Vamos aterrizando más y más ese concepto. El bautismo en el Espíritu Santo se entiende como el inicio de la obra regeneradora del Espíritu en el creyente al momento de la salvación. Y ahí hay una mala noticia. Hay quienes eventualmente entienden que por el hecho de yo irme a bautizar y meterme entre un río, una piscina, una pileta o lo que sea, y que un pastor ore por mí y salga de entre esa agua simbólica que es el bautismo en la iglesia, ya soy salvo. Y ya. Pero esto es un proceso. Así como hay una revelación progresiva, también hay una santificación progresiva que no tiene que ver con la santificación de la que se habla en el catecismo en cuanto a hacer buenas obras para culminar lo que tampoco significa salvación. Aquí en el versículo podemos leer: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es en ese único espíritu en el que, independiente de nuestro origen, condición, de lo que hayamos entendido inicialmente como espiritualidad o trascendencia, es desde esas diferencias en donde se nos llama a un único espíritu. Y eso implica que este resurgir, este nacimiento, este bautismo se prolonga, que arranca eventualmente, y no necesariamente tampoco con nuestra inmersión, sino que es más es un símbolo, es un símbolo de mi compromiso, es un símbolo de que yo voy a morir en mí para volver a nacer en Cristo. Eso es el bautismo que nosotros vivimos, gracias a Dios, y compartimos en nuestras iglesias. Pero no puede limitarse a eso. Para nada puede limitarse a esto. Eso es un proceso, esto es un esfuerzo, es un entender que estamos habitando y alimentándonos y siendo acompañados y guiados por un mismo espíritu, pero que venimos de diferentes caminos y que nuestros caminos seguramente nos han hecho entender de maneras muy diferentes también lo que para cada quien es la salvación. De manera que este ejercicio que hacemos, que es un camino a veces solo y a veces acompañado, arranca con ese bautismo. Todo eso tiene como implicación el bautismo en el Espíritu Santo. Veamos qué sigue. Los dones del Espíritu Santo como herramientas para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo otorga dones espirituales a cada creyente para la edificación, servicio y unidad de Cristo. Los que estamos aquí
en teología ya pasamos por desarrollo cristiano. Y en desarrollo cristiano hay un espacio muy importante para todo el tema de dones del Espíritu. Aquí los vamos a repasar un poquitico más en la siguiente clase. Pero traigo esta diapositiva a colación y es parte de lo que se denomina como doctrina del Espíritu Santo en la medida en la que tenemos que ver cómo este ejercicio que estamos haciendo de reconocer y de entender y de captar, de aprender lo que es la doctrina del Espíritu, para ver su papel, para entender cómo es que si Dios está sobre nosotros, si Cristo está al lado de nosotros, si el Espíritu está dentro de nosotros, como queramos ver ese símil que hemos hecho, esto implica que junto con el Espíritu vienen dones, porque Dios nos puso a caminar, estábamos hablando hace un momento de que nos puso a caminar distintos senderos, de que unos llegaron desde los senderos del judaísmo y otros llegaron desde los senderos de ser gentiles, que unos llegaron siendo hombres, o sea, de la experiencia de ser hombres en su cultura o en nuestra cultura hoy en día, y otros llegan de ser mujeres en esa o en nuestra cultura, son experiencias diferentes. Pero ese camino que Dios nos puso a recorrer y en la que el Espíritu actuó sin darnos cuenta, nos fue preparando, nos fue poniendo semillas en nuestros corazones para aportar al crecimiento de la iglesia como cuerpo completo, como cuerpo en general de lo que significa Cristo como iglesia, para que a través de esas bendiciones, de esos dones, de esos que yo a veces les digo los superpoderes que nos dé nuestro Señor, podamos ayudar a las otras personas. Porque aquellos que son buenos administrando, están llamados a eso, a administrar, y sienten carga cuando algo se hace mal. Aquellos que están llamados a servir a los niños, a acompañarlos, a ser profesor de los niños pequeñitos, a sembrar en sus corazones chiquitines y todavía tan abiertos y tan bonitos, tienen esa carga, y es por una razón. Aquellos que son llamados a dictar clases o a tomar la clase, a profetizar, a sanar, a todos los que podamos considerar como dones, y sin embargo hay una lista, ya la veremos, tenemos que entender que también eso es actuación, es la manera como actúa el Espíritu Santo desde siempre en nuestras vidas para darnos un sentido completo, para hacernos parte de un cuerpo que necesita tanto de manos como de pies. Miremos el versículo que acompaña esta diapositiva. En Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien ciertas cosas. Clave, súper clave, para hacer bien ciertas cosas. A veces en nuestro afán de sentirnos salvos, de sentirnos parte de la iglesia, de sentir que le estoy haciendo bien, que ya me salvé, como que forzamos los dones, como que es que yo soy llamada para ser sanadora, entonces le voy a imponer las manos a todos los que me encuentren en el camino. Si yo lo veo como un poquitico dolorido, entonces yo te voy a sanar y te impongo las manos. Y sienten que es así, pero resulta que de repente no es así porque no lo hacen bien, no porque no hagan el símbolo o los símbolos o la imposición de manos le está quedando mal, que no era la mano así, sino así. No, no es por esas tonterías, sino porque es que no era lo suyo. De manera que descubrir los dones del Espíritu implica entender cosas como esta, que son aquellos para lo que hacemos bien y aquello en lo que recibimos carga. El versículo continúa diciendo, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y ahí nuevamente se nos sigue aclarando. A quien Dios quiere como profeta, le va a dar lo necesario, y entre ello la fe, el convencimiento de poder hablar cuando está profesando, cuando está profetizando la palabra, con la autoridad necesaria. Y esa autoridad y esa facilidad de expresión, de explicación desde el Evangelio, que no es lo mismo evangelizar que ser profesor, que ser maestro, viene de Jesús, viene del Espíritu, viene de Dios. No puede ser solamente el resultado de leerme 50.000 libros de cómo hablar en público, porque no.
No, con toda seguridad no va a ser suficiente. Uno puede haber sido muy buen conferencista y sin embargo no tener el don de profetizar. Esas cosas hay que entenderlas con calma, porque no significa que no tengamos un don. Nuestro poder es otro, pero todos tenemos un poder, todos tenemos un don. Y parte, yo siempre lo digo, una de las grandes pistas que nos da Dios para decirnos cuál es nuestro don es aquello por lo que sentimos carga, es aquello que nos hace sentir mal, si le queremos usar esa palabra. Si a nosotros nos hace sentir más mal que un niño esté en la calle y no un abuelo, nuestro trabajo es más con niños que con abuelos, pero si nos hace sentir más carga que un abuelo esté en la calle cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer en la vida y sin embargo la sociedad parece no retribuírselo, entonces nuestra carga es con los abuelos y así por el estilo, todo lo que se quieran imaginar. Dios nos hace conectar. El dolor en ese sentido es también necesario porque cuando sentimos dolor por cosas ajenas es donde nos está diciendo el Espíritu, nos está pellizcando. Mira, aquí tú tienes un trabajo que hacer. ¿Qué pasa que no lo has pasado a hacer? Miremos qué sigue. Su obra en la salvación, santificación y perseverancia. Y estos dos términos están pegaditos, pegaditos, pegaditos unos del otro. Santificación y perseverancia. El Espíritu Santo santifica al creyente, haciéndolo más semejante a Cristo y asegurando su perseverancia hacia el día de la redención. Les estaba diciendo que el proceso de santificación no es una cosa que se dé mágicamente, porque esto no se trata de magia, esto no se trata de que porque hiciste algo ya eres salvo. Implica un proceso en el que necesitamos perseverar, necesitamos mantenernos, necesitamos esforzarnos. Y quien nos da esa perseverancia de quedarnos ahí mientras somos santificados es justamente el Espíritu. Cuando estamos persiguiendo y persiguiendo, tratando de ser como Jesús, nos vamos a encontrar muchísimas dificultades. Llegar a Cristo es bellísimo y es hermosísimo, pero no es fácil quedarse ahí, porque la vida nos va a seguir entregando las dificultades que naturalmente nos tiene que entregar. El trabajo, nuestros hijos, nuestras responsabilidades económicas, todo nos va a seguir presente, porque es que el hecho de que yo me bautice o que acepte a Cristo no significa que las dificultades desaparezcan. Y peor aún, si hay algo que vamos a poder hacer muy bien. Es como si el enemigo supiera, y eso es algo de lo que hablamos también, y cuando aconsejamos, cuando acompañamos esos momentos de reflexión, cuando nos dicen es que esto se puso muy difícil, yo estoy tratando de trabajar en la iglesia, estoy tratando de hacer esto bien con mi familia, estoy tratando de ser un ejemplo para mis hijos, pero ellos se pusieron más rebeldes desde que yo llegué a Cristo, ellos se pusieron más groseros. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que posiblemente el hecho de que estemos haciendo bien las cosas o de que tengamos un potencial inmenso hace que el enemigo nos voltee a mirar. Hay muchos escritores cristianos que dicen que si el enemigo no te está atacando es porque el trabajo que estás haciendo no lo perjudica. De manera que cuando estamos haciendo algo que sí le hace estorbo al enemigo, al mal, a toda esta cultura tan egoísta y tan vana que hay en el mundo, cuando el enemigo ve que estamos haciendo el contra de eso, que estamos trabajando realmente, que estamos dando resultados, ahí sí que vamos a ser atacados. Y ese sentirse atacado nos puede agotar. Y hace necesario voltear a mirar al lado, voltear a mirar adentro, voltear a mirar arriba, en donde por todas partes está Dios diciéndonos aquí estoy, no te rindas. Y el Espíritu Santo es al que Él puso como consolador, es que la palabra es súper clara, ¿verdad? Como consolador para decirnos, no, no te preocupes, sigue adelante, las dificultades están para resolverlas, y además vienes con el que es. Estás acompañado de aquel que ante las dificultades no te va a decir, las desaparezco por obra y magia, nada, sino que estás conmigo. Es diferente enfrentar dificultades cuando sabemos para dónde vamos que llegar al medio de una tormenta y no saber para qué camino o qué puerto es que estamos apuntándole. Cuando estamos en el camino de Cristo y el Espíritu Santo lo recibimos y le pedimos que nos acompañe, estamos en medio de la tormenta, pero nuestra brújula siempre nos está diciendo cuál es el camino correcto. Miremos qué versículo escogimos aquí. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el 2:13, leemos, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad.
Estamos hablando aquí de proceso, estamos hablando del hecho de que fuimos escogidos, de que no nos llamaron para ser uno más del montón de tantos tristes seres humanos que hay en esta humanidad, que teniendo a Cristo y teniendo a Dios al frente como creador no lo reconocen, no lo aceptan y siguen andando por su cuenta. No somos muchos, pero somos los llamados y a ese llamado tenemos que responderle. Pero cuando ese llamado nos pone en dificultades, no se nos debe olvidar que estamos acompañados y que esto es un proceso y que más allá de que sea más difícil a veces o más fácil aparentemente, lo importante no está en el hoy que tenemos que disfrutar y enfrentar, sino en el mañana, en esa promesa que nos da Cristo de que si morimos en Él, vamos a tener vida eterna. Y yo le apunto personalmente, por lo menos yo, a tener mejor una vida eterna en gracia y no una vida hoy corta, muy llena de cosas que no me voy a llevar. Perseverancia en la santificación. Ojo con esas dos palabras. Conversación, discusión. ¿Cuáles son los temas de esta clase? ¿Cómo explicarías la obra del Espíritu Santo en la salvación desde el nuevo nacimiento hasta la santificación? Pilas. La pregunta viene poniendo esos dos hitos separados, pero conectados como proceso, desde el nuevo nacimiento hasta la santificación. ¿Cómo le explica a uno a alguien que apenas tiene idea de lo que es ser cristiano o que no lo acepta, cómo es ese proceso en el que nos acompaña el Espíritu Santo? Y veamos cuál es la pista. Hay que detallar el rol regenerador y santificador del Espíritu, el transformar al creyente y asegurar su esperanza eterna. Es tener siempre al lado esa vocecita, ese grillito, ese Pepe Grillo que nos da buenos consejos y escucharlo. Es explicarle a estas personas que tienen dudas, que no entienden mucho cómo es que hay diferencia entre esas personas de la Trinidad, para ver que el Espíritu es la manera como, es como el beeper que nos dio a cada uno, si lo saben qué es el beeper, para que nos lleguen mensajes inmediatos, para que nos diga por ahí no te metas, por ahí sí es, siente esto, siente carga por esto. Y el hecho de haber nacido y lograr la santificación en ese proceso es lo que nos toca explicarles a través del hecho de que nos dejaron al Espíritu como acompañante. Entonces conversemos con alguien de nuestra familia, algún compañero de trabajo, sobre esto, qué significa el Espíritu y cómo es que nos acompaña. También nos sirve como pista para ayudarnos en esa discusión Tito 3:5, cuando dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, clave, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Jesús no nos dejó una lista, no nos dijo, hagan esta obra de caridad, después hacen esta, después hacen esta, después hacen esta, y tienen que visitar este y este y este y este templo, y tienen que hacer esta y esta y esta novena, y tienen que hacer... No, es más sencillo y al mismo tiempo más complicado y más largo, pero es más comprensible, tiene más lógica el hecho de que por muchas obras que yo haga, todas hubiesen, incluso saliendo desde el concepto de justicia, o no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino porque alguien por nosotros pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Es al revés, nosotros no hacemos cosas buenas para salvarnos, hacemos cosas buenas porque somos salvos. Ojo con esa frase. Siguiente punto de estos tres que siempre hacemos, reflexión. ¿Cómo es que la obra del Espíritu Santo en Cristo y en Pentecostés fortalece tu confianza en tu poder para transformar vidas con tus vidas hoy? Esa es una pregunta, si la anterior pregunta es para hacérsela a alguien, esta es una pregunta para hacernos a nosotros mismos. ¿Cómo es que la obra en Cristo y en Pentecostés fortalece mi confianza en su poder para transformar vidas hoy, empezando por la mía? La pista, descubre y usa tus dones con humildad y con amor para fortalecer la unidad y misión de la iglesia. Si ustedes ven que alguien que eventualmente tiene o cree tener un don, lo usa en medio del público y como que vengan, miren cómo voy a hacer esto, caramba, por ahí no es. Ahí no es con toda seguridad. Por eso hablamos de humildad.
con amor. El amor no puede sino atender a quien lo necesita. Y si quien aparentemente necesita el uso de un don no es quien lo va a recibir, sino yo. Me explico. Si yo voy a orar por sanidad y quien aparentemente, o quien en el fondo, o quien realmente necesita ser sano, no es aquel por el que estoy orando, sino yo, eso nos tiene que poner a reflexionar. ¿Cómo es que entonces utilizar nuestros dones? Porque mucho de lo que es teología del Espíritu Santo, de entender la doctrina y de entender el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, es aprender a usar, a reconocer, a potencializar, a poner al servicio de la iglesia y de Dios los dones que hemos recibido. Veamos un versículo que también nos ayuda como pista. En Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Con esa palabra que uso, recibir poderes. El Espíritu nos da poderes. A uno les enseña a hablar idiomas fácilmente para poder comunicarse. A unos les da facilidad de comunicación. A otros facilidad de explicación. A otros les da facilidad de administración, facilidad de tantas cosas. Poderes. El Espíritu Santo nos da poderes para que a través del uso amoroso de esos dones podamos ser testimonio, testigo de la obra, de la promesa, de la resurrección y la consecuente confianza en la salvación que hay en el sacrificio de Jesús, no solo en Jerusalén, que aquí simboliza nuestras ciudades, nuestras localidades, nuestros barrios, familias, sino en toda Judea, en Samaria, que es un sitio en donde aparentemente creen en el mismo Dios, pero lo ven diferente. Fíjense que es que la Biblia tiene tantísimo para sacarle. Testigos en Jerusalén, que es mi barrio, testigos en Judea, que es mi ciudad, testigos en Samaria, el barrio que son, entre comillas, enemigos míos, en todos los lugares, en los más lejanos de la tierra. Testigos a través del uso de nuestros dones. Y una reflexión de aplicación. La pregunta que tenemos que hacer sobre la manera como estamos siendo cristianos, como estamos viviendo nuestro cristianismo, es cómo podemos usar los dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia local y glorificar a Dios. ¿Sí ven? Todo tiene muchísimo que ver con entender, buscar, aceptar, usar nuestros dones. Reflexiona sobre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y cómo su presencia transforma y guía a los creyentes. ¿Qué en ese momento de Pentecostés, qué era lo necesario? Era en ese lugar, en esa tarde, en esa noche necesario que sucediesen milagros de sanación, milagros de resurrección, milagros de otros tipos diferentes al hecho de que allá estaban reunidos un poco de personajes que hablaban todos griego o arameo, básicamente arameo, y que salieron y empezaron a hablarle a todo el mundo y todo el mundo les entendía. Eso fue una explosión. Eso sí que fue un avivamiento, porque muchísimas personas que no podían imaginarse y nunca habrían imaginado entender y escuchar directamente de los testigos y de los más directos amigos cercanos a Cristo el mensaje que Él nos había dejado, no se imaginaban que lo pudieran llegar a recibir tan rápido. Pentecostés no sucede 20, 30, 40 años después de que Cristo resucita y parte nuevamente con su promesa de retorno. Pentecostés sucede muy rápidamente y es ese chispazo, ese golpe, ese meteorito que cae sobre la tierra y hace que los discípulos se rieguen como semillas por toda la tierra. Al que tenía que ir hasta India lo envió a la India y le facilitó entender y hacerse entender en la India. Al que tenía que ir a África, al que tenía que ir a Roma, al que tenía que ir a las distintas iglesias, porque es que este don de lengua no significa necesariamente hablar el idioma, sino hacerse entender. Porque cuando yo le voy a explicar la cultura de la familia a una persona en la costa, aquí en nuestra Colombia, es diferente la forma como se lo explico a este costeño, a esta familia costeña, como se lo explico a una familia paisa, una familia llanera, una familia en Nariño, en la costa pacífica, es muy diferente y hablamos el mismo idioma. Entonces, cuando entendemos que los dones son lo que nos permite hacer lo necesario,
Si en el Antiguo Testamento eso era como bombillitos de un árbol que se prendían y se apagaban, hoy en día eso es permanente. Y como parte que somos de la iglesia, con toda seguridad todos tenemos dones. Y no son dones que necesariamente tienen que ser manifestados delante de multitudes. Los dones que nos da Dios son todos útiles. El hecho de que nadie aparentemente vea el don que estamos usando no significa que no sea importante. Hemos escuchado historias de iglesias que se logran construir sobre columnas tan fuertes como la abuelita que siempre estaba orando por todos en la iglesia. Es un ejemplo pequeño y de pronto no todos lo van a comprender porque pues, está aquí en Tierra Deseable donde se ha contado esa historia, pero cada cosa es necesaria. Y cuando entendemos que usamos los dones para edificar nuestra iglesia local y a través de esa edificación glorificar a Dios, que es al fin y al cabo lo que tenemos que empezar a hacer desde aquí, para que cuando lleguemos a su presencia sea perfecto eso. Cuando entendemos eso y lo empezamos a vivir en la práctica cristiana, esta tercera pregunta de las 3 que estoy haciendo en cada clase tiene que ver con eso, práctica cristiana. El versículo que nos acompaña en esta última parte de aplicación está en Primera de Pedro 4:10 que dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquel de nosotros que haya sido llamado para tener el don de ser un buen papá, una buena mamá, eso ya es maravilloso. Y tenemos que usarlo. Y tenemos que ponerlo en servicio de todos, de nuestros hijos en primer lugar. Entonces, esta es nuestra tercera clase, o esta fue nuestra tercera clase. Denle una repasadita en la guía. Y si tienen preguntas, si tienen comentarios, si algo no les convence, si quieren dialogar sobre algo más acerca de la clase, estamos atentos en la mesa del Instituto Bíblico los domingos, a través de Classroom o a través de los comentarios del video cuando esto es público, etc. Los caminos están ahí, las preguntas están listas para ser respondidas. Y siempre vamos a buscar la manera de hacernos entender o de entender sobre todo lo que Dios nos pone en su palabra para que lo pongamos en práctica en nuestra vida cristiana. Gracias nuevamente entonces por su presencia, por acompañarnos. No dejen de orar, no dejen de pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender. ¿Vale? Bendiciones para todos y buen día.